Muy buenas noches, son las 8 en punto. Damos comienzo con la voz del residente en anestesiología. Como todos los lunes, le damos la bienvenida y agradecemos su presencia. Permítame comentarle la dinámica. Nuestra doctora invitada realizará una exposición de entre 25 y 30 minutos. Terminando dicha exposición, tendremos la intervención de nuestra doctora mentor. En este caso nos acompaña la doctora Bernadette Casillas, para posteriormente pasar a preguntas y preguntas o comentarios. Si nos está acompañando por Zoom, puede poner sus preguntas, comentarios o felicitaciones en la parte del chat. O si nos acompaña por Facebook, desde la página de Yo Soy Médico 17, puede escribirnos en la parte de comentarios, pero para al final leer sus comentarios. Y luego terminamos con las conclusiones de ambos doctores. Antes de comenzar, les recordamos nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook y en Instagram como La Voz del Residente. Y en Facebook como Médica Legal Center. Ahora les presento a nuestra doctora mentor, a nuestra doctora ponente el día de hoy, es la doctora Gesarel Morales Valdés. Ella es R3 de Anestesiología del Hospital General del Estado de Sonora, doctor Ernesto Ramos. El tema de hoy, manejo de analgesia preoperatoria en fractura de cadera con bloqueo PENG. La doctora Morales no es quien nos va a hacer nuestra expositora el día de hoy. Doctora Morales, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Nos ayuda a compartir pantalla? Sí, claro. Ok, gracias, doctora. ¿Se puede ver bien ahí? Ahí se ve ya, doctora, gracias. Muy bien, doctora, pues la dejo con el mejor público, que son los residentes en anestesiología. Puede comenzar con su exposición, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. El tema de hoy, como ya se comentó, va a ser referente a lo que es el bloqueo PENG y su implicación en el manejo de la analgesia perioperatoria en fractura de cadera. Para hablar inicialmente vamos a tocar un poco de generalidades. Es importante recordar uno de los aspectos sociodemográficos en los cuales nosotros vamos a aplicar este bloqueo, especialmente en la población en edad geriátrica. Esta población va a ser un segmento a nivel mundial que va a tener muy rápido crecimiento y así se describe. Incluso, tan es así, es que del 25 al 30% de todos los procedimientos quirúrgicos se realizan en esta población. Se estima también que en 3 décadas, entre 7.3 a 21.3 millones de personas que presenten fractura de cadera van a ser sometidas a algún procedimiento quirúrgico. Llámese reducción y fijación, que nosotros en este ambiente quirúrgico sabemos que son los tratamientos definitivos. Por otro lado, sabemos que en esta población el abuso de opioides nos puede generar un aumento en la morbimortalidad, tanto como sus efectos adversos, ¿no? Ya sabemos, entre el hilio paralítico, la retención aguda de orina, podemos también tener incluso algo de depresión respiratoria o simplemente la dependencia del mismo, y a su vez se ha descrito incluso algo de delirio posoperatorio, y es por eso que es importante que nosotros conozcamos diferentes alternativas para poder disminuir este consumo, no eliminarlo por completo, pero sí disminuirlo para tener un poco más de beneficios. Por lo tanto, existen diferentes alternativas regionales que se han descrito como eficientes para el manejo del dolor en fractura de cadera. Los más, por así decirlo, antiguos serían el bloqueo del nervio femoral por anatomía hueco guiado y el bloqueo en la fascia ilíaca. Sin embargo, es importante mencionar que estos bloqueos van a dejar parcialmente descubierta un área de inervación del nervio obturador, el cual es bastante importante para la inervación de la cápsula anterior, como ahorita vamos a observar. Entonces, la efectividad de la analgesia de estos bloqueos pues pudiera ser o verse incompleta. Repasando un poco la inervación de la cadera, hay que recordar que nuestra cadera se va a dividir en una cápsula anterior, como aquí podemos ver, y una cápsula posterior. La cápsula anterior nos va a dar origen el plexo lumbar y vamos a tener mucha más cantidad de fibras nociceptivas
y por lo tanto más dolor. Y aquí es donde van a estar originados los nervios femoral, el obturador y el obturador accesorio en ocasiones. No siempre está presente, pero en la mayoría de la población se encuentra presente con diversas pues anatomías, descripciones del mismo, ¿no? No sigue el mismo recorrido, al igual que los otros nervios, pero este tiene un poco más de variantes. Por otro lado, la cápsula posterior va a tener un poco más de fibras mecanorreceptoras y van a estar un poco más implicadas en lo que es la propiocepción. Por lo tanto, nuestro objetivo o donde nosotros deberíamos de enfocarnos más es en la cápsula anterior por la cuestión de que ahí se origina más el dolor y la inervación. Aquí viendo un poquito más sobre los cuadrantes, ubicando el lado medial de este lado, y esta es pues es la cara anterior de la cadera, bueno, pues aquí vemos el fémur como tal. Dividiéndolo en cuadrantes, pues vamos a ver que el nervio femoral va a estar bastante implicado en lo que es el cuadrante superior e inferior lateral, y por el otro lado, a nivel superomedial, vamos a tener al nervio obturador, y por otro lado, a nivel inferomedial, en este cuadrante, va a estar implicado nuestro nervio accesorio obturador. Aquí se ve la imagen de la pues, cara posterior, y donde está más implicado, como les venía diciendo, el plexo sacro, ¿no? Importante mencionar, ¿no?, que evidentemente para poder bloquear estos dos plexos, pues no hay otra alternativa más eficiente que un bloqueo neuroaxial, ¿no? Llámese subaracnoideo o epidural. Sin embargo, estamos hablando de que estos bloqueos o el bloqueo PEN, preferentemente hay que iniciarlo de una manera temprana antes de la cirugía, como ahorita vamos a ver en algunos puntos claves. Entonces, en cuanto a generalidades de este bloqueo, pues como ya vimos, es un bloqueo del grupo de nervios pericapsulares de cadera, incluso esto significa por sus siglas en inglés. Es analgésico, meramente sensitivo. La manera de abordarlo pues es unilateral y es un bloqueo nociceptivo. Sus indicaciones y pues nos van a dar una analgesia para fractura de cadera previa e incluso una analgesia para cirugía de cadera a nivel postoperatorio, ¿no? Vamos a ver un poco más acerca de la duración posteriormente. Otra de las cosas importantes a mencionar de este bloqueo es que es un bloqueo relativamente nuevo, descrito en el año 2018, y no hay mucha evidencia bibliográfica, pero ya se ha objetivado su superioridad contra los bloqueos antes mencionados, como el de fascia ilíaca y nervio femoral, ya que este sí cubre al nervio obturador. Entonces, recapitulando, la cápsula anterior de la cadera es la zona más inervada de toda esta articulación, y este es el objetivo principal de la analgesia, o debería de ser el objetivo principal de la analgesia en fracturas de cadera. Las ramas articulares sensitivas del nervio obturador, el nervio femoral y del accesorio obturador a nivel suprainguinal van a ser cubiertos por este bloqueo. Por eso es que es tan pues bastante importante, ¿no? O ha venido emergiendo de una manera llamativa. Entonces, nos da una alternativa bastante eficiente para analgesia en la región anterior. Y esto nos puede servir tanto para una movilización del paciente previa a la mesa quirúrgica, como ya les mencionaba, posterior. Hasta 16 horas hemos visto que se puede prolongar esta analgesia posoperatoria. Por aquí podemos observar también cómo emerge lo que es nuestro nervio femoral, que se ve de mayor diámetro. Creo que no se alcanza a ver bien mi flechita, no. A ver, déjenme poner un... No sé si pueda, bueno, no puedo señalar, una disculpa por eso, pero el nervio que se ve un poco de mayor diámetro, evidentemente, es el nervio femoral. Ya tenemos en cuenta y recordando lo que es nuestra anatomía, este va a emerger de las raíces de L2, L3 y L4, y nos va a seguir un trayecto con el músculo iliosoas, ¿no? De hecho, esta sería nuestra
nuestro punto para poder hacer una adecuada hidrodisección con nuestro anestésico local. Ahorita vamos a ver unas imágenes ultrasonográficas. Y pues va a descender entre el músculo psoas, como ya mencionábamos, el músculo ilíaco, entrando al triángulo femoral profundo y al ligamento inguinal y a la fascia ilíaca. Aquí también podemos ver un poco más de las raíces periarticulares de lo que es el nervio femoral, cómo está por detrás lo que es entre la espina ilíaca anteroinferior y la eminencia iliopúbica, nuestro nervio obturador y a su vez el nervio obturador accesorio. Y este nervio obturador accesorio, sabemos, emerge también un poco por lo que es el foramen obturador y se va a localizar cercano al acetábulo inferomedial. La manera en que se difunde este anestésico local es por un paquete muscular ilioinfratrocantérico y en una posición más profunda va a seguir, como ya mencionábamos, el músculo y los psoas, y de hecho nuestra referencia anatómica que debemos de observar en su mayoría sería el tendón del iliosoas, ¿no? Que por ahí va a ser donde vamos a poner nuestra aguja. Este paquete muscular se va a formar desde la muesca interespinosa sobre la espina ilíaca anteroinferior, como aquí podemos ver. Se va a insertar sin ningún tendón dentro de la superficie anterior del trocánter menor del fémur y en el área infratrocantérica. Sí me escuchan todos, ¿verdad? Sí, doctora, se escucha perfecto. Muy bien, gracias. Nada más para que no haya ningún error. Bueno, el anestésico local puede alcanzar el plano subpectíneo y ahí se van a encontrar las ramas articulares del nervio obturador. Entonces, por difusión, a través de esto va a llegar a dar una analgesia y una adecuada difusión de este anestésico local. Ya hablando un poco más de la técnica y la zonoanatomía y de los insumos que necesitamos, evidentemente pues todo se debe de realizar con una monitorización tipo 1, debemos de tener adecuada pulso y oximetría, tener bien monitorizado a nuestro paciente y además hacer una adecuada asepsia y antisepsia de la región a puncionar, ¿verdad? Aquí podemos ver en la imagen una cadera izquierda y vemos cómo tenemos nuestros campos estériles, incluso nuestro transductor, y el operador está también con su bata y sus guantes, ¿no? Sí es importante mencionar esto. Y nuestro paciente debemos de tenerlo en una posición en decúbito supino. Hay dos transductores que se pueden utilizar. Lo ideal es utilizar un transductor de baja frecuencia, es decir, un transductor convexo, como podemos observar en la imagen. Sin embargo, en pacientes delgados, podemos utilizar un transductor lineal o de alta frecuencia, el cual se nos podría dificultar un poco, pero sí podríamos encontrar la imagen también incluso en pacientes obesos. Nada más como comentario, en mi área de quirófano no tenemos un transductor convexo e incluso con un transductor lineal hemos podido lograr hacer nuestros bloqueos PENG previos a las cirugías y han quedado, pues objetiva que quedan de manera adecuada, ¿no? Con un poco más de dificultad, les comento, pero se puede. Entonces, la manera de colocar nuestro transductor, como se observa en la imagen, es un plano transversal sobre la espina ilíaca anteroinferior, o bien ligeramente lateral, buscando este contorno curvilíneo del acetábulo y la cabeza femoral, que ven como hipericoico en la imagen inferior a su derecha, que nos sigue como una rampa, ¿no? O a su vez, sillón se le describe en algunos otros estudios, ¿no? Esta rampa pues nos va a dar el acetábulo, como les comento, la cabeza femoral, dependiendo de nuestro nivel. Como podemos ver en la imagen superior a nuestra derecha, este transductor se va a alinear con la rama púbica, haciendo una rotación de nuestro transductor
como ven aquí. Esta rotación debe de ser de 45 grados aproximadamente, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Como pueden ver en su imagen superior, pues a su izquierda, entre las líneas paralelas azul y verde, vamos a tener ubicado aquí nuestro transductor, y en este escaneo ya vamos a poder apreciar la eminencia iliopectínea, el músculo iliosoas, que va a estar de nuestro lado izquierdo, y también su tendón, ¿no? Que está aquí con sus siglas PT en inglés. La arteria femoral también debemos de ubicarla, y el músculo pectíneo, debajo del mismo, esta imagen algo hipoecoica que vemos por aquí. Entonces, como ven, por ahí va a ser la inserción de nuestra aguja en la figura B, debajo del tendón del psoas y siguiendo lo que es nuestro acetábulo y la espina ilíaca inferior, ¿no? En esta imagen también debemos de, pues, objetivar de manera adecuada cómo debe ser nuestro abordaje. Lo ideal es que sea dentro de plano para poder ver todo el trayecto de nuestra aguja. Sin embargo, sí se han descrito algunas hidrodisecciones o algunos bloqueos fuera de plano, ya que como el nervio femorocutáneo lateral, que también inerva pues, la cara lateral, como dice su nombre, de nuestra cadera, pues se evita así su punción y tal vez una neuropraxia o algún evento relacionado con su punción, ¿no? Entonces, realmente no se hace tanto, ya que, como les digo, viendo de manera dentro de plano nuestra aguja, podemos ver bien su trayecto y adecuar más nuestra hidrodisección cuando hagamos nuestro bloqueo. Entonces, ocupamos una aguja mínimo de 80 milímetros a 100 milímetros. Una aguja de 50 milímetros no nos llegaría, aún así que en nuestra pantalla se observe que está muy cercano. Siempre es lo más indicado utilizar una de mínimo 80 milímetros. Esta va a ingresar desde el plano lateral hasta un plano medial, y hay que dirigir la punta hacia el plano musculofacial, como les decía, entre el tendón del psoas anteriormente y la rama púbica en la parte posterior, y ahí se va, como aquí pueden ver, tenemos el puntito rojo, que es nuestro sitio de punción. Ahí se ve el final de la aguja y todo el trayecto de la aguja de una manera hiperecoica se logra ver, ¿no? Como les mencionaba, este adecuado posicionamiento de la aguja se va a realizar de manera lateral al tendón del psoas, justo de manera superficial al plano entre la eminencia iliopectina y la espina ilíaca anteroinferior. Y ahí lo que se recomienda, o los volúmenes que se ven descritos en diversos artículos, son de mínimo 20 mililitros. Se han hecho disecciones en cadáveres y, como pueden ver aquí en su imagen, es la única imagen, ¿no?, de la diapositiva, podemos ver que con 10 mililitros realmente no tenemos tanta difusión del anestésico local. Incluso el nervio obturador queda desprovisto cuando solo administramos 10 mililitros. Es por eso que se recomiendan mínimo 20 mililitros. En ocasiones se pueden recomendar 40 mililitros, pero recordemos que estamos hablando de una población geriátrica, son pacientes en los que debemos de evitar toxicidad por anestésicos locales, y aunque se hace una aspiración negativa antes de inyectar la solución del anestésico y se evita la punción en vaso, lo ideal es utilizar el mínimo volumen necesario para generar una analgesia. Y bueno, dentro de los medicamentos que se pueden utilizar, el más descrito sería la ropivacaína en una concentración desde el 2.5% hasta el 5%,
O bien se han propuesto también en la utilización de bupivacaína isobárica con epinefrina o lidocaína con epinefrina. Sin embargo, recordemos que la lidocaína va a durar mucho menos tiempo que un anestésico como ropivacaína o bupivacaína. Y por su menor cardiotoxicidad, es por eso que se prefiere la ropivacaína, ¿no? Bueno, una de las consideraciones que se deben de tomar en cuenta también es que el nervio femoral siempre debe ser identificado antes de la inserción de nuestra aguja, debido a que este se va a encontrar en el trayecto de la eminencia iliopectina. Y también se debe tener cuidado, como ya les mencionaba, con el nervio femorocutáneo lateral, que también se va a encontrar cercano a este sitio, ¿no? de punción. Cosas para llevarnos a casa, ¿no? O puntos claves que debemos de tener de este bloqueo. Realmente es un bloqueo de baja complejidad que se puede realizar en pocos minutos, sobre todo en pacientes delgados, es bastante, se puede realizar hasta en aproximadamente 5 minutos, o tal vez sí nos puede llevar un poco más de complejidad en pacientes un poco más obesos, pero teniendo el transductor adecuado, pues baja la complejidad. Hay un poco nulo bloqueo motor, lo cual nos da una gran ventaja, ya que aunándonos a lo que es la analgesia multimodal y los protocolos ERAS, es importante tener un adecuado manejo del dolor, ¿no? No nada más a través de nuestro bloqueo peridural o catéter peridural, ¿no? Recordando que sí nos podría causar algún bloqueo motor o incluso ciertos efectos como ya conocemos, de bradicardia o hipotensión. Tenemos una adecuada analgesia posoperatoria, incluso se han descrito de hasta 16 horas y lo mismo hemos visto en nuestro hospital. También algunos artículos mencionan que se puede dejar un catéter continuo. Y bien, por otro lado, también me gustaría mencionar que podemos agregar un corticosteroide de larga duración, ¿no? Como un acetato de metilprednisolona o de depósito, que se conoce. Y puede durar hasta incluso 6 semanas este bloqueo. Por otro lado, también, como ya mencionábamos, nos va a disminuir el consumo de opioides y, como ya mencionábamos, como tiene bajo o nulo bloqueo motor, nos va a otorgar una movilización temprana y un egreso pues, más rápido de nuestro paciente geriátrico, el cual pues realmente no conviene que esté tantos días intrahospitalariamente, ¿no? Y también la disminución del delirio posoperatorio por la disminución del dolor, tiene cabida en este bloqueo. Y por mi parte es todo. No sé si tengan comentarios, preguntas. Excelente, doctora. Muchas gracias por su exposición. ¿Nos puede ayudar a dejar de compartir pantalla, por favor? Sí. Gracias. Muy bien, pues ahora vamos a pedir de favor la opinión de la doctora Bernadette Casillas. Doctora, ¿nos ayuda con su opinión sobre el tema, por favor? Cómo no, con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo para todos. Una felicitación, no sé, doble o triple para la doctora Febe. Muy bonita su plática, muy bien explicada y hasta nos ganó en el tiempo. Muy bien. Fíjate que si te ciñes a lo más importante, sin perder mucho tiempo y esfuerzo en cosas muy extrañas, se puede hacer. Es más, estuviste casi como por un minuto te pasaste de una plática en un mundial de anestesia. Entonces, felicidades, muchas felicidades. Tengo dos comentarios. Tú decías en una de las primeras láminas que era un bloqueo nociceptivo. Yo creo que ahí más bien sí entiendo lo que quieres decir, pero un bloqueo nociceptivo significaría un bloqueo que da dolor. Y no es así.
Entonces, quizá decir es un bloqueo antinociceptivo o un bloqueo contra nociceptivo, porque la nocicepción es la capacidad de sentir los estímulos dolorosos. Sí, claro. Entonces, bueno, eso es un poquito de semántica y lo que quieras, pero necesitamos cuidar hasta nuestro lenguaje. Y el segundo comentario, que no es una corrección ni nada, desde luego, es que tú mencionabas que se puede poner bupi o ropi. O ropivacaína, sí. Yo soy ojilo, pero bueno, en realidad tú muy bien dijiste que la gilocaína dura mucho menos. Entonces, ropi o bupi, estoy de acuerdo 1000%. Sin embargo, tú dijiste bupi con epinefrina. No creo que sea ahí la función de la epinefrina, porque ni viene así presentada, ¿no? Ah, no. Se tendría que agregar, evidentemente. ¿Pero para qué, doctora? Sí, tienes razón. Realmente lo vi descrito en 2 artículos. Yo no lo uso ni lo usaría tampoco, ya que pues si bien hay alguna microvasculatura, no necesitarías prolongar tal vez su duración con la epinefrina ni disminuir su absorción. Solamente lo mencioné porque se ve descrito al salvo 1 o 2 artículos, pero no es algo que nosotros utilicemos ni tampoco pues lo recomendaría, ¿no? Entonces estamos de acuerdo. Buenísimo. Bupi solita, quizá le pusieras otro adyuvante como la dexmedetomidina o los esteroides que tú mencionaste, y claro, yo te puedo decir que la mayoría de las autoridades de anestesia ecoguiada usan la dexmedeto. Entonces te puedo poner en contacto con los gurús de la anestesia ecoguiada de México, que me imagino que debes de tener unos maestros excelentes, sí, porque tú nos estás demostrando que así es. Y bueno, nada más eso, la adición quizá de dexmedeto. Yo le tengo muchísima respeto a la dexmedeto porque es un buen elemento. Sin embargo, en ciertos grupos de pacientes no es tan recomendable. Pero bueno, eso sería motivo de otra plática a lo mejor. Claro. De qué adyuvantes y en qué población, ¿verdad? Sí. Pero otra vez, felicitaciones, y quizá un comentario mío de que la anestesia regional es el futuro de la anestesia, que si tú lees los libros viejos, como los que yo tengo aquí, ahí hay referencias de que los primeros médicos que estuvieron estudiando la anestesia regional subaracnoidea, por ejemplo, hacían craniotomías con subaracnoidea, ¿no? Eran buenos que podían dar analgesia sin dar depresión respiratoria ni cardíaca. Eso es algo que no me atrevería a hacer nunca, pero cito en ese libro. Y bueno, se abandonó la anestesia regional con todos los descubrimientos de buenos inductores, grandes relajantes musculares, gases que ya vimos que, bueno, todos tienen sus grandes inconvenientes. Sin embargo, la anestesia regional es la más barata y la más buena. Sí. Entonces, en afán de ganar mucho dinero, se promovió mucho gas, mucho relajante, no quitan el dolor centralmente. Y bueno, lo dicho, la anestesia regional bien hecha es el futuro. Claro. Muchas gracias, doctora. Felicidades. Muchas gracias a usted.
Gracias, doctora Casillas, muchas gracias, como siempre, por su apoyo y su ayuda. Para todos los que gusten hacernos preguntas, pueden ponerlos en los comentarios en el panel de preguntas, por favor. Para darle paso a lo que sigue, doctora Morales, ¿nos ayuda, por favor, con sus conclusiones? Sí, claro. Pues nada, gracias a la doctora, realmente dio bastante parte de las conclusiones que yo daría. Sí, esto es una manera de incentivar, ¿no? Lo que es la analgesia y anestesia regional. Por eso escogí también este tema, para que podamos, más de mis compañeros, o si ya lo hacen, seguirlo reproduciendo, ¿no? Ya que tiene bastantes beneficios para nuestros pacientes y se ha visto que el dolor realmente, pues el dolor es una de las cosas que nosotros más tenemos, bueno, tenemos que saber, es uno de los pilares de un anestesiólogo. Y si sabemos utilizar la anestesia regional a nuestro favor y este tipo de bloqueos y siguiendo agarrando más experiencia, seguramente tendremos muy buenos resultados en nuestros posoperatorios, ¿no? Y no nada más dentro de nuestra área de quirófano, sino ayudar mucho más a lo que es la evolución posterior de nuestros pacientes, ¿no? Que también nosotros ya hemos visto que somos una parte fundamental del pronóstico y la evolución de nuestros pacientes. Muchas gracias. Excelente, doctora, gracias. Doctora Casillas, ¿nos ayuda, de favor, con su comentario para concluir la plática? ¿Cómo no? Pues una felicitación a todos los que están conectados. Hoy aprendimos muchas cosas lindas, recordamos la anatomía y yo cerraría con este comentario. Cuando el anestesiólogo es capaz de evitarle al paciente dolor intraoperatorio, angustia preoperatoria, dolor y angustia posoperatoria que a veces lleva al delirio, cuando el anestesiólogo es capaz de hacer eso, entonces sí, la anestesia, como dice el logo de la ARRA, es un arte de los dioses. Claro. Nada más Gracias. quisiera decir otro comentario. De parte de las tesis que hemos estado viendo en este año, tenemos una compañera, e incluso nosotros también tratamos de hacer este tipo de bloqueos en urgencias para que el paciente tenga esa adecuada movilización desde urgencias. A lo mejor el retraso en el conseguir material ortopédico y la estancia que está previamente el paciente antes de entrar a quirófano a veces es larga. Entonces nosotros ahí podemos ayudar tanto en la movilización del paciente para baños en cama, movimientos, etcétera, prevención de úlceras, y esto nos puede ayudar haciéndolo desde una manera pues más temprana, ¿no? Para ayudar todavía más con eso y sí, de verdad es que sí se ven bastantes buenos resultados. Exacto, exacto, doctora. Y fíjate, aún más en pacientes que esperan porque los materiales no están o simplemente porque no hay lugar en el quirófano. Más ahorita con la pandemia, los quirófanos no siempre están disponibles ni en los hospitales privados y entonces un PEN con catéter podría ser la solución del dolor de estos pacientes que no pueden a veces ni respirar. Entonces, muy buena tu observación y otra vez te felicito. Muchísimas gracias. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias a las dos por su presencia este día. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos pues, a entender un poquito más de ese tema. Si usted desea revivir esta plática, nos encuentra en YouTube como Medical Legal Center, donde podrá encontrar todas las voces del residente que hemos llevado a cabo. Ya esto es dentro de 2 horas, ya pueden ustedes revisar esta información. Por último, me dirijo a usted, jefe o jefa de residentes, jefe de enseñanza. Si requiere una de nuestras pláticas para adiestramiento, capacitación en temas médicos legales, comuníquese con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, .mlc@gmail.com, y estará recibiendo una de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Gracias a todos por su asistencia. Nos vemos el próximo lunes con otro tema nuevo en La Voz del Residente.
de anestesiología. Muchísimas gracias, doctora Fed Morales, y buenas noches, doctora Bernadette Casillas. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto, gracias. Bye. Hasta luego.